No sé si pueden ver la presentación. Sí se ve. Gracias, Ingrid. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer un repaso. Ayer iniciamos hablando que el metabolismo iban a ser todas aquellas reacciones, tanto de síntesis como degradación, que iban a suceder dentro de un organismo vivo. O sea que todas las células de los animales están, realizando procesos metabólicos, o sea, procesos de degradación y también de síntesis. Y esta síntesis y degradación llevaba una ingesta de nutrientes y una excreción de desechos, y en ambas reacciones decíamos que podía generarse y utilizarse energía. Hablamos de las biomoléculas, ¿verdad? De las que están unidas por enlaces covalentes y por enlaces iónicos, cuáles iban a ser orgánicas, inorgánicas. Entonces repasamos un poquito de qué era un enlace covalente, que era compartir electrones. Luego empezamos a hablar de las moléculas bioenergéticas. Decíamos que la molécula principal iba a ser el ATP, pero no podíamos olvidar que teníamos ADP, GTP, MP, y que estas iban a suceder en medio de las reacciones metabólicas que iban a suceder en los organismos animales. Luego pasamos a hablar los procesos de degradación y síntesis, ¿verdad? Que una célula iba a venir, iba a hacer lisis de nutrientes, los iba a transportar por sangre, los iba a llevar a las células objetivo, y esta, a través de esas unidades, iba a formar otra vez estructuras necesarias. Y empezamos a hablar de las membranas biológicas, que las membranas biológicas eran ese límite entre el medio interno y el medio externo celular. Ya hablábamos que la importancia de las membranas biológicas era que iban a permitir la entrada y la salida de nutrientes, o la salida de desechos, o la salida de algún producto para otra célula. Iba a permitir ese flujo constante de moléculas, y que era importante porque también permitía hacer señalizaciones químicas. Luego pasamos a hablar de la estructura, cómo estaba formada esas membranas, que es la membrana bilipídica, ¿verdad? Decíamos que la estructura iba a estar formada por medio de colesterol en las dos capas, y vamos a tener carbohidratos a la parte externa, proteínas integrales, proteínas estructurales, y vamos a tener los diferentes fosfolípidos. Y decíamos que esta característica de la membrana lipídica era lo que le otorgaba a las células tener la característica de ser anfipáticas, ¿verdad? Pasábamos a hablar únicamente de lípidos, y estuvimos viendo que estaban formados de fosfolípidos, que era la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y esfingomielina, que esos cuatro eran los fosfolípidos que iban a formar la membrana bilipídica de las células. Y de los glicolípidos íbamos a tener también que iban a haber gangliósidos y cerebrósidos, ¿verdad? Siempre ubicados en la membrana externa. Y el colesterol. Pasamos entonces a hablar de los diferentes fosfolípidos, donde se ubicaban, y decíamos que la fosfatidilcolina iba a estar en la membrana externa, y la fosfatidilserina y etanolamina iban a estar en la membrana interna, ¿verdad? Y repasamos un poquito de cómo estaban integradas cada una, que cuando hablábamos de la fosfatidilcolina, etanolamina y serina, iban a estar formadas cada una por su molécula, un fósforo y un diacilglicerol, ¿verdad? Cuando hablábamos de esfingofosfolípidos, o sea, la esfingomielina, esta iba a estar formada por una esfingosina, también iba a estar fosforilado y iba a tener una colina. Pasamos entonces a ver ya la integración completa de cómo estaba la membrana bilipídica, y empezamos a hablar un poquito de por qué teníamos que saber esta composición y cuál era la importancia. Lo primero era que esa disposición era importante porque era la forma en que las células que reconocen al organismo, las células de defensa, iban a saber si esta célula era sana o si tenía que empezar la muerte celular. ¿Cómo se daba ese reconocimiento? Ese reconocimiento solo se daba por el cambio en la asimetría. O sea, si teníamos un cambio entre la fosfatidilserina y la fosfatidilcolina,
ese cambio, ¿verdad? Que se daba por la enzima escramblasa, iba a dar la señalización al macrófago para que hubiera una apoptosis, o sea, que esta célula pudiera entrar en esa destrucción o muerte programada. Y hablábamos que cuando los macrófagos reconocen ese cambio energético, entonces iban a poder degradar estas células. Luego pasamos al siguiente punto, que era es que estos lípidos de membrana también eran señalización, permitían la señalización celular y actuaban como segundos mensajeros. Y para eso usamos el ejemplo del fosfatidilinositol. Decíamos que el fosfatidilinositol también se iba a ubicar en la membrana lipídica, pero en la parte interna, en relación con el citoplasma celular. Y va a llegar un estímulo que puede ser una hormona, un neurotransmisor, a una proteína de membrana. Esto iba a hacer que se activara una molécula de alta energía, que era un GPT. Esto iba a generar que se activara un ATP y eso iba a fosforilar al inositol, ¿verdad? Y por eso el inositol pasaba de tener un fosfato a tener dos fosfatos. Entonces se transformaba en fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, ¿verdad? No es es bifosfato. Luego de eso se daba una hidrólisis por una fosfolipasa, que también es una proteína que ustedes pueden ver que solo está en la parte interna de la bicapa lipídica. En cambio, estas son proteínas que están en ambas, ¿verdad? Atraviesan ambas capas. Y esta enzima iba a separar al inositol y al fósforo, ¿verdad? Entonces ya teníamos nosotros que se daba la característica de ser un segundo mensajero. Pasamos a hablar entonces de glucolípidos, que es el siguiente compuesto de la membrana. Y que los glucolípidos eran que íbamos a tener azúcares, que el término correcto es glúcidos, unidos a lípidos, y esto servía para identificación celular. ¿Cómo se reconocen las células entre sí, que son propias del organismo? Porque el organismo no debe atacarse, no debe tener autoinmunidad. ¿Cómo las células de defensa pasan reconociendo cada célula? La iban a pasar reconociendo a través de los carbohidratos de los glucolípidos de la membrana externa. Y poníamos un ejemplo, ¿verdad? Que lo que sucedía cuando teníamos tumores de glándula mamaria era que como esos glucolípidos que se expresan son propios del organismo, entonces muchas veces los tratamientos o las quimioterapias no podían destruir el tumor porque venía la célula y las células de defensa lo reconocían como propio. Entonces, las nuevas técnicas que están surgiendo ahorita están tratando de que aunque esas células expresan esos glucolípidos propios, se están creando marcadores para que se unan y entonces los tratamientos ataquen esta célula, pero ataquen realmente al marcador. Y este es el marcador que ahorita los estudios están tratando de como de crear para que las terapias contra cáncer de mama sean más efectivas. Entonces ahí queríamos enfatizar que los glucolípidos, su importancia es el reconocimiento celular. Decíamos que los glucolípidos que vimos en la bioquímica 1 fueron los cerebrósidos, que su característica es que se encuentran más en cerebro y en tejido nervioso, y los gangliósidos, que los cerebrósidos estaban formados únicamente por glucosa o galactosa, ¿verdad? Unido a una ceramida y no tenían residuos de ácido ciálico. Pero los gangliósidos iban a tener disacáridos, polisacáridos, y estos iban a ser un poco más complejos, ¿verdad? O sea que iban a tener dos o más azúcares y sí van a tener residuos de ácido ciálico. Luego hablamos del tercer componente lipídico de la membrana y era el colesterol, y aquí nos quedamos hablando. Decíamos que el colesterol, nos recordamos cómo era la estructura, ¿verdad? Cómo estaba formado, pero debíamos de saber que el colesterol que se ubicaba en la membrana bilipídica tiene la importancia de que está esterificado, por eso se dice esteroles, ¿verdad? Y se ubicaban tanto en la membrana externa como en la membrana interna. Decíamos que su importancia tenía que ver cuando se daban esos cambios de temperatura.
si una molécula estaba a baja, perdón, si una célula iba a estar a baja o a alta energía. Y que si estaba a baja energía, pues el colesterol no iba a dejar que se endureciera, impidiendo que se formaran más enlaces de Van der Waals, ¿verdad? Y decíamos que cuando la elevaba la temperatura y se empezaban a mover las cadenas y los fosfolípidos para dejar entrar agua, para mantener un equilibrio electrolítico, el colesterol no lo iba a permitir, iba a evitar esa fluidez del líquido. Entonces, podíamos decir que la importancia del colesterol en la membrana bilipídica es que va a amortiguar esa fluidez. Hasta ahí llegamos y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, eso que ustedes ven aquí es más o menos una imagen de cómo es la membrana bilipídica, ¿verdad? Voy a quitar el sonido. Bueno, si nosotros la viéramos aquí, sabemos que ahí están las cabezas, ¿verdad? Y aquí están las colas de los diferentes fosfolípidos. Este es el espacio intracelular y el espacio extracelular. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que los diferentes glúcidos, o sea, carbohidratos, siempre van a estar hacia la parte extracelular, porque van a permitir que esta célula fuera reconocida por el organismo. Aquí miramos que hay una proteína de transporte y esa proteína va a servir para que ingresen diferentes compuestos, que lo vamos a ver en un momento. Según lo que hemos visto hasta ahora, si nosotros buscáramos colesterol, lo tenemos que buscar aquí, cerca de las colas, tanto en la parte interna, tanto en la parte interna como en la parte externa. Ahora, si nosotros buscáramos fosfatidilinositol, pusiéramos un marcador inmune, podríamos encontrarlo aquí en la membrana interna, porque decíamos que se ubicaba aquí. Si yo les digo, bueno, usted está estudiando y va a encontrar fosfatilcerina, ¿y dónde la encontraría? Ya sabemos hasta este momento exactamente cómo está formada esta membrana bilipídica. Entonces, para el corto del día miércoles, ya se va a poder evaluar esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna duda de la clase anterior. Si todo está claro, voy a continuar entonces. Y paso al siguiente compuesto que son proteínas de membrana. ¿Cómo llegan estas proteínas a la membrana bilipídica? Van a ser sintetizadas en los ribosomas que están en el citoplasma celular. Luego estas van a migrar a áreas específicas y se van a ubicar aquí en la membrana bilipídica, ¿verdad? Entonces, estas proteínas de membrana fosfolipídica representan una barrera, o sea, si solo hubieran fosfolípidos, la barrera sería impermeable. Nada podría entrar y la célula no podría comunicarse. Entonces, vamos a necesitar nosotros que entren nutrientes al exterior, porque sabemos que deben entrar esos nutrientes para que haya una lisis, haya reacciones bioquímicas, se produzca energía y hablemos de metabolismo. Entonces, para que puedan entrar esos nutrientes del exterior, nosotros necesitamos que estén las proteínas de membrana porque los nutrientes o los receptores, vamos a poner de ejemplo cuando un perro se alimenta. Supongamos que está comiendo el perro, se va a producir insulina, la insulina tiene que llegar a un receptor proteico y entonces se va a abrir un canal para que entre la glucosa. Y la glucosa va a entrar también por una proteína. Entonces, las proteínas son la comunicación, no solo que entren nutrientes, sino la comunicación con hormonas que sean liposolubles para permitir el ingreso a la célula. Entonces, las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana participan en el transporte activo y pasivo de materiales a través de las membranas celulares y las otras membranas que van a tener los organelos. Estas van a comunicar y van a permitir ese paso de nutrientes, pero también la salida de desechos o toxinas. Entonces, la parte de lisis y síntesis sabemos que va relacionado con las proteínas, porque las proteínas son las que van a permitir el ingreso o el egreso o excreción de cualquier toxina o desecho. Entonces, ya viendo aquí, ya todos sabemos de qué estamos hablando y tenemos proteínas
que van a ser unidas a superficies específicas, ¿verdad? Algunas, como decíamos, van a penetrar toda o se van a ubicar en toda la membrana lipídica y otras van a estar solo en la parte exterior o solo en la parte interior. Van a estar ancladas solo en una región específica. O sea que vamos a tener unas que van a estar relacionadas con la parte hidrofóbica, ¿verdad? Y otras con la parte hidrolítica, dependiendo qué es lo que tienen que transportar. Y vamos a pasar a la parte de transporte activo y transporte pasivo. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de que estos transportes, muchas cosas se tienen que transportar en los canales, el transporte pasivo es donde ustedes ya conocen que las moléculas van a pasar, ¿verdad? A favor del gradiente o de concentración y no van a tener ninguna restricción, ¿verdad? O sea que van a venir y van a pasar las moléculas, casi siempre va a ser agua. O también podría, como esto es lípido, nos recordamos que esto es lípido, también aquí pueden atravesar sin ningún problema algunas hormonas que son hidrosolubles, ¿verdad? Pueden pasar sin ningún problema. Este tipo de transporte no va a requerir energía. Ahora tenemos que los canales se forman, o sea que realmente son poros llenos de agua que va a permitir que se viaje en la membrana sin ningún problema. También esto va a favorecer un poco el gradiente electroquímico. O sea que aquí la imagen no muy está adecuada, sino que aquí debe haber más y va a fluir sin ningún problema, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ahora, cuando tengamos una difusión facilitada, es porque los compuestos o los nutrientes van a pasar, tienen que pasar a través de una proteína transportadora. Eso tenemos que saberlo. O sea, difusión simple únicamente va a entrar y algunos nutrientes van a entrar por una proteína que les va a permitir el ingreso, pero debe ser específicamente por la proteína. Entonces vamos a tener difusión simple, que van a venir las moléculas y van a difundirse a través de la membrana sin ningún problema. Y la difusión facilitada necesitan una proteína para poder transportarse. En eso nos vamos a enfocar. Ahora vamos a poner un ejemplo, a ver si sí se entendió. Entonces, difusión facilitada. Necesitamos entrar por proteínas periféricas. Está el espacio extracelular, el espacio intracelular. Entonces, el ejemplo está aquí. Dice que el calcio tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces, si esta es una proteína, esa proteína va a estar formada de aminoácidos. Y sabemos que nosotros tenemos aminoácidos básicos, aminoácidos neutros, aminoácidos ácidos. Si este ion, que es un catión, tiene carga positiva, para poder pasar por esta proteína de transporte, necesita que los aminoácidos que van a estar en contacto con él tengan carga negativa. Entonces, ¿qué aminoácidos podrían estar formando esta proteína? Y yo les puse aquí los aminoácidos que tienen carga negativa a pH celular, o sea, a pH neutro, van a ser los aminoácidos ácidos como el aspartato y el glutamato y no los básicos. Bueno, entonces supongamos que viene una pregunta en el examen. Hay una alta cantidad de calcio, usted pone un suero con calcio, estamos a pH neutro, ¿verdad? Y ese calcio necesita entrar por una proteína de transporte para entrar al espacio intracelular. ¿Qué características deben de tener esos aminoácidos? Las características es que si el compuesto que está entrando tiene una carga positiva, los aminoácidos tienen que tener por ende una carga negativa, ¿verdad? Eso sería lo lógico, pero no nos olvidemos del carácter anfótero de los aminoácidos. El carácter anfótero de un aminoácido es que un aminoácido ácido, ¿verdad? Si yo lo pongo en un pH que es ácido, el aminoácido se va a volver básico. Y si yo tengo un aminoácido básico en un pH básico, el aminoácido se va a volver ácido. No nos debemos de olvidar de eso.
Bueno, entonces estamos aquí. Tenemos estas proteínas de transporte. Estamos en transporte pasivo, ¿verdad? La proteína únicamente sirve para transportar. Entonces, en el soluto 1, nosotros vamos a tener sodio. Si yo tengo sodio, ¿qué aminoácidos deben estar conformando esta proteína? Bueno, uno, el aspartato y el glutamato son aminoácidos no esenciales que actúan como los principales neurotransmisores del sistema nervioso central. Estructura y la estructura y carga, dice. A un pH fisiológico, ambos presentan cadenas laterales con carga negativa. Ahora vamos a ver esto. La lisina y la arginina son aminoácidos esenciales, la lisina, y semiesencial, la arginina. Sabemos que la lisina se obtiene de lácteos y carnes y es antagónica de la arginina, o sea, no las damos juntas porque son antagónicas, son contrarias. Hablando de la estructura y carga, a pH fisiológico, ambas presentan cadenas laterales con carga positiva. Entonces, esta proteína de transporte, ¿de qué debe estar formado? ¿De aspartato y glutamato o de lisina, arginina o solo una de ellas? ¿Alguien que quiera opinar para no empezar con la lista? Jóvenes. Bueno, si no, De aspartato y glutamato. muy bien, aspartato y glutamato porque sabemos que debe tener la carga contraria. Bueno, entonces en cloro, para cloro, ¿qué Doctora, perdón, usaría? ¿Sí? pero digamos, en ese caso tendría que tener de las dos, aspartato y glutamato, o solo de una. Pueden poner solo uno, estaría correcta, porque lo importante ahí es que la carga sea contraria, ¿verdad? Ahora, si en el cloro ustedes pusieran lisina arginina, entonces estaría incorrecta, porque aquí dice que son antagónicas, o sea que una restringe a la otra, tengo que elegir solo una, ¿verdad? ¿Sí todos entendieron eso? ¿Lisina o arginina? Estamos. ¿Está claro? Sí, doctora. Doctora, ¿Sí? ¿puede explicarlo de nuevo? Disculpe. Bueno, entonces estamos hablando de proteínas de transporte que es transporte pasivo, ¿verdad? Primero, si yo tengo un soluto con carga positiva, voy a usar un aminoácido que sea de carga negativa en pH neutro. pH neutro. Si yo tengo un soluto de carga negativa, voy a usar un aminoácido de carga positiva en pH neutro. El problema es que yo no puedo usar una proteína que tenga combinada lisina y arginina porque estos, como son antagonistas, son contrarios. O sea que sí, uno va a restringir la función del otro aminoácido. Entonces, solo puedo elegir a uno porque ellos como que están en contra. Y el propósito aquí es que entre la molécula o que salga la molécula. Entonces voy a elegir solo a uno de los dos. Porque aquí dice claramente que estos son antagonistas, o sea, solo uno va a funcionar y el otro no. Ahora aquí tenemos el magnesio que es positivo, también podría entrar por una proteína que tenga en su cadena peptídica aspartato o glutamato, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a cambiar. ¿Qué pasa si el pH cambia? O sea, yo tengo un paciente que tiene una acidosis horrible. Entonces, como tiene una acidosis, nosotros vamos a venir y con el pH entonces ya no es neutro. El pH es ácido. Vaya, entonces como el pH es ácido, aquí entra en juego las características de lo que los aminoácidos son anfóteros. Si alguien pone anfipático, está mal, porque anfipático es una característica lipídica. Anfipático, ¿verdad? Lipídica. Anfótero es una característica proteica. Eso lo apúntenlo y eso debe quedar claro. Cuando yo hablo de proteínas, hablo de anfótero. Cuando yo hablo de lípidos, hablo de anfipático. Bueno, entonces estamos aquí. Las proteínas de transporte pasivo y hay acidosis. Como hay acidosis, entonces, ¿qué esta proteína que está aquí para que deje entrar el sodio, qué tipo de aminoácido tiene que tener? ¿Alguien que quiera opinar?
Ninguno. Bueno, para este caso, ahí es donde tenemos que poner atención, como el pH está ácido, los aminoácidos que estén en contacto con este pH va a entrar en juego la característica anfótera, entonces ellos, si tienen carga aquí negativa, van a cambiar, entonces, como ahí está ácido, ¿verdad? Los que tienen carga negativa y positiva, ¿cómo se van a comportar? ¿Qué piensan? Básicos. Muy bien, todos se van a comportar básicos porque necesitamos que, si queremos que entre el sodio, ¿verdad? Entonces va a ser básico y va a permitir la entrada. O sea, hay algunos que no van a tener ningún problema. Los que son ácidos van a cambiar a básicos y los que son básicos se van a quedar como básicos. Puede ser entonces que las proteínas que estén aquí de membrana, dependiendo en cómo esté el ambiente, si tenemos acidosis o alcalosis, tengan ese cambio de su gradiente electroquímico dependiendo la necesidad del paciente. Eso es lo que necesito que quede claro. Bueno, ahora vamos a pasar a, ya teniendo en claro aquí el ejemplo del calcio. Entonces dice que el calcio tiene carga positiva, por lo que los aminoácidos que recubren los poros de los canales de calcio son generalmente ácidos, ¿verdad? Para que quede claro eso. Y ahora vamos a transporte activo. Bueno, el transporte activo tiene la diferencia que va a necesitar utilizar energía. Entonces yo puse aquí ATP, pero eso no sería del todo cierto porque nosotros tenemos varias moléculas de alta energía. O sea, quiere decir que un transporte activo puede usar GTP, puede usar NAD, puede usar FAD, puede usar, o sea, puede usar cualquier molécula bioenergética para poder realizar el transporte. Pero yo puse aquí que el transporte activo usaba energía y pues casi siempre la teoría dice ATP, pero no solo utiliza ATP. Y tenemos transporte activo primario y transporte activo secundario. Y quiero que esto quede bien claro. El transporte activo primario va a usar ATP y en su mayoría es uniporte. ¿Qué significa uniporte? Que la entrada va a ser solo hacia una dirección. Eso es uniporte, una dirección. El transporte activo secundario va a usar energía, pero en forma indirecta. O sea, nosotros no vamos a ver aquí la proteína y que se mire cabal que hay ATP, porque va a usar energía que se produjo de otras reacciones para poder dejar entrar los solutos. Entonces, el transporte activo secundario utiliza energía de forma indirecta. Y lo siguiente es que hay de dos tipos. Entonces tenemos transporte activo secundario sin porte. Ambos tipos de moléculas, solutos o iones viajan a través de la membrana en la misma dirección. Entonces, para que entre un compuesto, tiene que entrar otro. Y en el documento les puse que casi siempre cuando tiene que el sodio en este tipo de transporte, cuando entre él va a entrar junto con él la glucosa. Entonces, para que la glucosa entre, vamos a ver cuando pasemos a carbohidratos, se necesita de varias hormonas, proteínas, pero al final quien permite la entrada es un sistema activo secundario indirecto que es sin porte. No puede entrar la glucosa sola, tiene que entrar la glucosa con sodio. Ahora, antiporte. Los dos tipos de moléculas, solutos o iones, viajan a través de la membrana en direcciones opuestas. O sea, para que la membrana necesita uno energía indirecta. Lo siguiente es que esta proteína solo va a dejar entrar un compuesto si se permite que otro salga. Y aquí lo vamos a explicar. Entonces aquí tenemos transporte activo. Como aquí miramos nosotros ATP, eso está simbolizando que este es un transporte activo, ¿verdad? Bueno, este transporte activo, como lo estamos viendo, el ATP viene y se separa y forma ADP y fósforo inorgánico. O sea, aquí esta reacción vino y produjo energía. Si este fuera un ADP,
O sea, si este ADP lo pasáramos para acá, se dividiría en AMP y 2 fósforos, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir es que cuando se da la reacción, o sea, el transporte activo, y está la molécula de alta energía, esa se va a separar porque la rotura de ese enlace fosfórico es quien tiene la energía. Entonces, lo primero, va a haber una separación o una hidrólisis del ATP en ADP y fósforo inorgánico. Esa es la primera. Y nosotros miramos que aquí un compuesto está saliendo y otro está entrando. ¿De qué tipo es este transporte activo? ¿De qué tipo es? Antiporte. Cotransporte. Muy bien. Es antiporte porque uno está entrando y otro está saliendo. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a regresar para que lo miren bien. Entonces dice antiporte, que ambos son cotransportes. Uno tiene que salir y otro tiene que entrar. Y miramos que en este caso es un antiporte y es un transporte activo primario. ¿Verdad? Vamos a regresar para que quede claro. Miren, estoy usando directamente energía y una molécula está entrando y otra está saliendo. Bueno, aquí está simbolizando que esta energía que se produjo aquí está viniendo y está activándome ese transporte activo secundario, porque decíamos que el transporte activo secundario iba a ser cuando se daba la entrada o salida de moléculas con energía de otra reacción. ¿Verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que también es secundario porque está utilizando la energía que se produjo aquí, pero están entrando dos al mismo tiempo. Entonces este sería transporte activo secundario y sería, voy a aparecer aquí, sin porte, ¿verdad? Los dos están entrando al mismo tiempo. ¿Está claro esto hasta ahorita? Esto tiene que quedar bien claro porque después entran ahí enzimas, proteínas y otras cosas a intervenir en las reacciones. ¿Sí está claro? Yo creo que sí. Bueno, entonces miren, aquí ya está un poquito ya más lo que vamos a estar viendo. En este caso, nosotros estamos viendo que aquí hay un ingreso uniporte, ¿verdad? Y aquí, aunque el esquema no lo muestre, si dice uniporte, tiene que haber ATP, ¿verdad? Y si no hubiera ATP, es que este sistema uniporte está usando energía que se produjo en otra reacción, o sea, estamos aquí. Puede ser que esta reacción que utilizó ATP, que es la ATP-ASA, que es una bomba, la vamos a ver más adelante, vino y produjo energía y eso permitió que todas estas pudieran permitir el ingreso. Entonces, primero tenemos transporte activo secundario. Uniporte, porque entra en una sola dirección, utiliza energía de otra reacción. Luego tenemos aquí un simporte. Ahí miramos que están entrando dos moléculas al mismo tiempo y decíamos que aquí iba a entrar glucosa, ¿verdad? Y sodio. Les puse aquí el símbolo de sodio porque a veces en las preguntas del examen, cuando empezamos a poner los símbolos, no se recuerdan ni se equivocan. Entonces sí tiene que estar bien claro. Cuando entran las dos, sabemos que esto, ya media vez aquí entra la glucosa, nosotros podríamos empezar la primera ruta metabólica, pero yo tengo que entender desde aquí cómo entró. Ya entró, estamos aquí, ¿verdad? Sin porte. Ahora tenemos un antiporte, que yo necesito que el sodio vuelva a salir. ¿Para qué? Para que deje entrar más glucosa. Entonces el sodio tiene que estar saliendo, entrando. Pero aquí dice que el sodio va a venir y se va a dejar entrar únicamente si la célula da calcio al exterior. Y tiene que dar 2 moléculas de calcio. Entonces es un sistema antiporte. ¿Quién está regulando este antiporte, simporte, uniporte? ¿Quién está produciendo la energía para que este sistema secundario esté pasando? Va a ser una enzima que se llama ATP-ASA. Sabemos que todo lo que termina en ASA es una enzima, ¿verdad? Lipasa, la glucuronidasa, todas las que terminan en ASA. Entonces aquí, ¿viste? Esto es una enzima y es una enzima que bombea.
O sea, es una enzima que separa compuestos porque yo tengo que convertir, esta enzima tiene que convertir este ATP en ADP y fósforo inorgánico, ¿verdad? Entonces debe separar al ATP, por eso es una enzima, y a la vez esta enzima va a tener un sistema que es antiporte, ¿verdad? Para que quede ahí bien claro. Bueno, ¿está claro esta parte de los transportadores? Sí, doctora. Ya casi vamos a terminar. Muy bien, entonces sabemos que las células eucariotas, entonces, ya concluyendo, aquí está la membrana bilipídica. Ya sabemos cómo está formada, los fosfolípidos que están ahí, los glucolípidos, el colesterol, y aquí están las proteínas, ¿verdad? Proteínas, algunas que están ancladas a toda la capa bilipídica, unas que solo están en la parte interna, otras en la parte externa, y ahora sabemos que estas proteínas, pues, son proteínas de transporte activo primario y secundario, que algunas de esas proteínas están haciendo importe, transporte, cotransporte, y algunas son enzimas también, las que están aquí, o sea, proteínas enzimáticas, que lo que están haciendo es separar compuestos para producir energía. Supongamos que aquí entró la glucosa. Sabemos que entró por un sistema de simporte, ¿verdad? Entra. Ya estando aquí, la glucosa va a venir, va a realizar una serie de reacciones, entonces se va a producir un compuesto, ese compuesto se va a ir y va a llegar a la mitocondria. Pero aquí en la mitocondria yo tengo otra vez esa capa bilipídica, o sea, esto que está aquí otra vez está rodeando a la mitocondria. Y muchos de los compuestos del metabolismo que están aquí en el citosol no solo tienen que pasar esta capa bilipídica, sino que tienen que volver a pasar esta otra capa, y ahí hay otra serie de proteínas y de reacciones que deben suceder, y entonces nosotros vamos a llegar a ver metabolismo. Por eso es de que yo debo conocer todas las biomoléculas y su estructura para saber cómo pasan aquí, qué se convierte en el citoplasma y cómo llegan, pasan esta otra barrera, y aquí es donde se da la mayor parte del metabolismo energético. Cuando yo hablo de producir ATP, aquí se produce ATP en la mitocondria, pero ya sea un lípido, un carbohidrato, una proteína, para descomponerse en ese ATP, eso está aquí. Ya, o sea, hablando que ya vimos la primera parte de la digestión y el intestino, ¿verdad? Llega sangre, llega y debe permitírsele entrar aquí. Vamos a ver todas las formas en que entra, cómo realiza todas sus reacciones, va lo que obtuvimos, pasa esta doble capa y entonces puedo utilizarlo yo como ATP hasta aquí. Entonces vamos a ver todas esas barreras, todos los sistemas, todos los compuestos que tienen que pasar los diferentes biomoléculas para llegar a producir ATP, que es el objetivo. Y algunas moléculas necesitan hormonas para poder ingresar a la capa bilipídica. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda y vamos a continuar mañana porque acá sí terminamos. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Todo bien, doctor. Creo que no, doctora. Ah, bueno, todo claro. Muy bien, entonces el día miércoles sí vamos a tener, adelante, creo que alguien sí tiene una duda. Activemos el micrófono sin miedo. No, doctora, es que se me activó por error. ¿No? Doctora, ¿Sí? Sí, Cristian, como que el audio está algo, no sé, ¿alguien más? ¿Me escucha ahí? Sí. Una pregunta, ¿cuándo va a subir el documento de apoyo de este tema? Lo voy a subir hoy. Va a subir el documento y la presentación porque ya solo 2 diapositivas nos faltan para que empiecen a estudiar para el día miércoles. Bueno, entonces como ok, muchas no hay dudas, ¿sí? ¿Será que puede explicar otra vez el transporte pasivo? Sí, bueno, Gracias. no hay problema.
estábamos hablando que el transporte pasivo, lo primero es que no va a usar una molécula bioenergética, ¿verdad? No va a usar, no va a usar nada, ni ATP ni nada, eso es lo primero, ¿verdad? Va a entrar por proteínas o solo puede atravesar la membrana, pero la característica es que no debe utilizar energía para ser pasivo. Energía de ningún tipo, ni energía iónica, ni ATP, ni energía secundaria de algún tipo, no debe usar. Únicamente debe permitirle el ingreso simple. Pero lo que sí necesita el transporte pasivo es que si utiliza una proteína, debe haber ahí similitud en el tipo de, o sea, debe haber, sí, el compuesto que va a entrar es positivo, el aminoácido de la proteína debe ser negativo. Y al revés, si el compuesto que va a entrar tiene carga negativa, el aminoácido que conforma la proteína debe ser positivo. Siempre debe ir al contrario, ¿verdad? Porque ustedes saben eso de que dicen que se atraen, y es cierto, ¿verdad? Se van a atraer los compuestos que tienen una carga energética diferente. Eso es lo primero. Pero no podemos olvidar que sí, van a entrar libremente media vez tengan la carga opuesta a la proteína. Pero las proteínas están formadas por una cadena peptídica, o sea, por aminoácidos, y esos aminoácidos, dependiendo las necesidades, pueden cambiar. O sea, que un aminoácido que sea positivo y que la sangre esté demasiado alcalina, el aminoácido se puede volver ácido para neutralizar. ¿Se recuerdan que ahí, cuando hay acidosis o alcalosis, entran todos los amortiguadores? Entonces, en este caso, si una proteína viene y es negativa y nosotros tenemos un ambiente ácido, ella va a cambiar, los aminoácidos van a cambiar a positivos por ese carácter anfótero de los aminoácidos. Ahora al revés, si yo tengo aquí, ¿verdad?, una alcalosis, los aminoácidos que van a ser positivos van a cambiar a negativos para neutralizar. Entonces, supongamos que aquí empieza a pasar en este momento una acidosis. Entonces, esto que es negativo va a cambiar a positivo y como se vuelve positivo, ya no va a dejar entrar el calcio porque ambos serían positivos. El calcio tiene que usar otra proteína porque esta ya no le va a ser útil. ¿Eso por qué es importante? Porque sí, a veces vamos a poner sueros que tengan compuestos en pacientes que tengan acidosis y alcalosis, ¿verdad? Y vamos a ver que muchas veces los procesos de absorción de esos nutrientes en pacientes que tienen alteraciones metabólicas son lentos. ¿Pero por qué? Porque se ven alterados los transportes de membrana, por la misma característica que los aminoácidos cambiaron su gradiente electroquímico. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, doctora. Entonces, cuando hay acidosis, el aminoácido tiene que ser alcalino para que se vuelva neutro. Muy bien. Ajá. Pero si alguien, qué casualidad que el que iba a entrar ahí necesitaba que fuera ácido, entonces ya no va a poder entrar, ¿verdad? Sí, ya entendí. Gracias, doc. No, con gusto, José Andrés. Vamos a descansar entonces y regresemos a las 8 en punto para ver lo que corresponde al laboratorio. Bueno, entonces descansemos y a las 8 en punto volvemos a ingresar, o no sé si algunos quieren quedarse conectados de una vez. Bueno, mejor sí vamos a terminar y mejor van a descansar un ratito, ir a despejarse y regresamos. ¿En el mismo link va, doctora? Sí, en el mismo link. Ok, doc, gracias.